Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tu nombre. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado, por lo que glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. No tenemos con qué pagar y agradecer todo lo maravilloso que eres y has sido con nosotros, Señor. Bendecimos este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu con nosotros en este tiempo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver ahora nuestra clase de Apocalipsis. Ponte al libro de Apocalipsis. ¿Ok? ¿Sí se ve aquí, verdad? Sí. Ok. Entonces, la introducción nos dice que esta gran revelación profética recibe el nombre de la revelación, según Apocalipsis, y Apocalipsis significa revelado, destapado, descubierto. Por eso le dice en el libro de las revelaciones. Ahora, el autor es el apóstol Juan, ¿verdad? Y ahí tenemos las citas bíblicas que lo corroboran. Juan era profeta y un siervo de Jesucristo. Dice, y aunque el libro no usa la palabra apóstol, la iglesia primitiva aceptó en forma general que el apóstol Juan era el autor. Recordemos que el apóstol significa enviado. ¿Ya tuvieron ustedes la clase de ministerios? No, todavía no, ¿verdad? Ah, no, ese es en séptimo. Bueno, en séptimo van van a darse cuenta que los diferentes títulos que se le adjudican o se le dan a los diferentes personajes terminan siendo una sencilla labor. Siervo, ¿verdad? Enviado, alguien que sirve, el que es un esclavo. Entonces, a final de cuentas, apóstol es un enviado, ¿ok? ¿En qué tiempo se considera que el 90 y el 96, otros dicen que entre el 93 y el 95. La cuestión es que está en ese rango del 90 al 96 aproximadamente, y dice que fue escrito en la isla de Patmos, cerca de la costa de Grecia. Y esta es una fotografía justamente de la isla de Patmos. Ya no se ve tan desértica como antes, ¿verdad? Ahorita hay muchas construcciones y demás. Bueno, el marco histórico que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis se dice que es por orden del Imperio Romano, Juan es desterrado a Patmos, dice por predicar la palabra de Dios. Recordemos que su exilio es parte de un periodo de una intensa persecución contra la iglesia cristiana. Esta persecución que sufrió la iglesia en este año del 90 más en adelante, se considera que fue porque Dionisio Dominicano se llamaba. Dominicano era un emperador romano en este periodo que era considerado como un dios, ¿no? Y tenía que ser adorado y había culto al César, al que estuviera en ese momento reinando. Y en este preciso momento, en esta etapa de la historia, era dominicano. Acuérdense que fue Augusto César y que digo que fue ¿quién? El César era el título que se le daba, pero eran diferentes personajes. Pero en este periodo de tiempo estaba uno llamado dominicano y se le tenía que rendir culto y hacían así una ceremonia y se le mostraban a la divinidad del emperador, dar al César lo que es suyo y lo a Dios lo que es de Dios, y la adoración es solamente para el único Dios verdadero. Así que la iglesia no adoraba, no participaba de estas ceremonias, de estos cultos, y como no lo hacían, estaban desobedeciendo al Imperio Romano, por lo tanto eran consecuencia eran considerados, ¿verdad? Y en este periodo, pues, las islas del imperio. Ahora, el tema central ¿de qué nos habla el libro de Apocalipsis o la revelación? Bueno, de la victoria en Cristo Jesús. Dice, el libro describe la victoria final de Jesucristo sobre todas las fuerzas cósmicas del mal. ¿Cuál es el propósito de Apocalipsis? Bueno, pues Jesús ordena a su discípulo escribirlo para el tiempo de esta dispensación a fin de fortalecer a la iglesia.
promover la persistencia y enfrentar las pruebas y animar a los creyentes que estaban sufriendo. Fíjese, cuando usted oye la palabra apocalipsis, ¿qué le viene a la mente? Así dígamelo bien fuerte, rápido. Cuando dice, es que es apocalíptico, es apocalipsis, ¿qué piensa? Luego. Destrucción, el fin del mundo. Revelación. Sí, revelación, todo así apocalíptico. Decimos apocalíptico y vemos humo, fuego, desolación, todo, ¿no? Sí, tipo películas, no sé, hollywoodenses, ¿no? Nos imaginamos todo así. Y resulta que la intención del libro de Apocalipsis es justamente lo contrario. O sea, sí te da los acontecimientos del fin del mundo, la escatología marca y te explica todo lo por venir. Sin embargo, es un libro de esperanza, porque a pesar de que dice que todo lo que va a pasar, dice que el cielo y esa tierra van a pasar y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces habla de lo que Jesucristo va a hacer, de la victoria de Cristo, de la victoria de nuestra fe, de la sanidad de cada uno de nosotros, de ya no lágrimas, ya no lloro, ¿así me explico? Entonces, nosotros nos enfocamos, decimos Apocalipsis, destrucción, pero en realidad el libro de Apocalipsis nos quiere llevar a la esperanza en Cristo y nosotros vemos todo lo contrario. Y este libro o el estudio de este libro nos quiere llevar a que nosotros nos enfoquemos en la victoria de Jesús. Ajá. Dice, Juan insta a sus lectores a obedecer la palabra de esta profecía. ¿Cuál es el versículo clave? Bueno, el 1:3 de Apocalipsis que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la intención del libro de Apocalipsis? Que leamos, que escuchemos y que guardemos estas cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, no nomás, qué miedo, Apocalipsis, no lo voy a leer porque qué trágico, me da miedo. Y cuando hablan del dragón y de esto y de aquello, ay, no, mejor no lo leo. Claro que sí, necesitamos saberlo para guardar lo que está escrito y que podamos mantenernos firmes y fieles hasta que Jesucristo venga. Hay palabras claves y estas son estas tres: revelación, que es el significado de Apocalipsis; Jesucristo, que es el tema clave central de toda la Biblia, ¿verdad? Y el número 7. ¿Por qué? Porque hay diferentes, ¿cómo se dice? Referencias al número 7 y luego lo vamos a ver más adelante. La escatología es el estudio de todos los eventos que cumplirán los planes finales de Dios, tanto como para el individuo como para la iglesia. ¿Qué es la escatología? Ok, es el estudio del tiempo final. ¿Sí? Nos habla, puede ser el tiempo final del individuo, ¿no? Es decir, como persona, como ser humano, o el de toda la iglesia, los tiempos. Y aquí la palabra de Dios tanto habla del tiempo final como individuo, porque habla de cada uno de nosotros, dónde pasaremos nuestra eternidad, ¿verdad? Resucitaremos para vida eterna o para muerte eterna, o bien toda la iglesia en general de Jesucristo en todas las naciones. Dice ahora, el Apocalipsis testifica de la resurrección de Jesucristo. Esta información no está en su libro, pero quiero que la tengan por si quieren tomar nota. El libro de Apocalipsis es un testimonio de la resurrección de Jesucristo. Dice, es el acontecimiento vertebral de la fe y el anuncio del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo se centra en Jesús. Jesús es el eje o la columna vertebral de nuestra fe y del evangelio, porque sin Jesús no hay evangelio. Él es el motivo de las buenas nuevas de gran gozo. Sin Jesús no hay fe, no hay redención de pecados, por lo tanto, bueno, no es que no haya fe, sí hay fe. Lo que quise decir es que no hay salvación sin Jesús. Ajá, porque la ley no solamente nos hace reconocedores de nuestro pecado, ¿sí? Nos trae a conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, pero no hay redención. Sin derramamiento de sangre dice que no hay remisión de pecados, y para que podamos ser redimidos de nuestros pecados fue necesario un cordero y su sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto no era cualquier borreguito ni cualquier tortolita. Tuvo que venir Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero. Dice que quita el pecado del mundo. Sí, dice que es un testimonio expresado en un lenguaje característico y rico en símbolos, en imágenes,
y visiones. Aquí vamos a ver las visiones de Juan. El libro de Apocalipsis se divide como en dos secciones. La primera son las cartas a las 7 iglesias. Ajá. Y esas iglesias están ahí para nuestro ejemplo, para testimonio, bien del contexto cultural que se estaba viviendo en ese momento, sí, pero también para nuestro ejemplo. Y la segunda sección del libro de Apocalipsis nos habla sobre el acontecer de los tiempos finales. Ahora bien, decimos que Apocalipsis no provee una lista detallada de los eventos finales de la historia, pero nos recuerda qué hechos van a afectar profundamente nuestra existencia presente. Y uno de los hechos que ya estamos viendo hoy día es, por ejemplo, que el río Éufrates se va a secar. Y cada vez está, no sé si ustedes lo ven y han visto las noticias, han visto en el Google Maps cómo se ve el cauce del río natural y cómo está reducido, ¿verdad? A lo que es el agüita. Y se cree que para el 2025 se habrá reducido otro 30% aproximadamente, un porcentaje bastante elevado. Y en los postreros años venideros, pues, carecerá de torrente, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice, nos revela que van a haber acontecimientos físicos, otros son simbólicos, pero todo esto hace referencia a los acontecimientos por venir. Sí, los puntos destacados del Apocalipsis son la soberanía de Dios en la historia. Nosotros sabemos que Dios es el hacedor, que Él es el creador. Una de las leyes que necesitamos entender nosotros los seres humanos es que Dios es el creador. Dice la palabra de todo lo visible y lo invisible, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella, ¿sí? Entonces, el concepto elevado de la persona de Cristo también lo vemos aquí, y las acciones de Dios en los eventos escatológicos que consumarán la historia del mundo. El bosquejo. ¿Qué es el bosquejo? Una vez me preguntaron, bueno, vamos a recordarlo. Es el conjunto de ideas preliminares de una investigación. Es decir, que nosotros tenemos todos estos puntos que vamos a ver, son como 6 o 7 más o menos, si no recuerdo mal, que vamos a investigar. Vamos a irlo de forma muy superficial, hermanos, porque estudiar el Apocalipsis es una cosa impresionante. De hecho, hay muchos personas, teólogos que han investigado y se dedican a la escatología, es decir, al estudio de estos tiempos, y unos dicen, el milenio va a ser aquí, el milenio va a ser allá, no sé qué, pero lo cierto es que dice Jesús que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando me dicen, ¿cuál va a ser? Hermano, ¿y usted qué opina? Yo opino una cosa, que Cristo viene pronto, que debo de permanecer firme y fiel, tengo que permanecer santo, porque sin santificados, y en otra ocasión me pregunta el juez, ¿es que usted no que todo era verdad? ¿Qué más le vale? Haber creído y apartarnos y guardarnos y esperar. En esta esperanza viva o no. Y la gente, lo cierto es, mis amados, que si usted cree o no, eso es indiferente. Dios es real. Amén. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Amén. Entonces, en este bosquejo, la introducción, la primera parte está en el capítulo 1 y es el prólogo. Ahora, ¿qué significa un prólogo? Bueno, pues es un texto que nos ofrece una idea de todo lo que vamos a ver en esto que vamos a estudiar el de hoy, que es el Apocalipsis, ¿verdad? Y en el capítulo 1 decimos así como sándwich, más, menos, más. Es decir, primero alaba lo que tiene bueno, luego le dice, este es el problema, pero aquí está la solución. ¿Sí me explico? Entonces, Dios no te dice, estás mal y ya caíste de mi gracia. Dios te dice, te amo, reconozco que has hecho esto, pero luego viene el problemita que tenemos que solucionar y te dice, ¿cómo y por qué?
¿Para qué? ¿Con cuál es la finalidad? ¿Okay? Alabanza a Cristo, que lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A él sea la gloria y el imperio por los siglos. Recordemos, mis amados hermanos, decimos, Apocalipsis nos suena a destrucción, desolación, pero es un libro de esperanza, ¿ok? Es un libro de promesa, es un libro de vida. A veces lo vemos así todo catastrófico, pero realmente dice, sí va a acontecer esto, pero al mundo, que el al mundo natural, al pecado, a todo lo que se opone a Dios, pero hay una esperanza viva. ¿Amén? Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. La segunda parte de este bosquejo es la primera visión de Juan, que nos habla de un Cristo glorificado y de las 7 cartas que menciona. Ajá, por aquí las escribí, pero bueno, ahorita me regreso. Es que Esmirna, Perga, tenemos cuando leímos Efesios, y era una carta cada una con un mensaje de encomio, es decir, de alabanza, y luego un mensaje de reprensión, recuerda lo que le decía, más, menos, y luego más. Y luego dice, y el título simbólico de Cristo adaptada a la necesidad de cada iglesia, una promesa a los que van a vencer, a los vencedores o a los que vencieron, como dice aquí, una referencia histórica que arrojará luz sobre el mensaje. Recordemos, mis amados hermanos, que en los pasajes anteriores de los libros que vimos dice que todo lo que está escrito en la palabra es para nuestro ejemplo. Todos los acontecimientos de la iglesia primitiva a nosotros nos sirven de ejemplo. Tan es así que el pecado no ha variado mucho desde los orígenes, ¿verdad? Desde la caída del hombre no ha variado mucho. Seguimos pecando de forma muy similar, algunos más descubiertos y otros más encubiertos, pero sigue siendo el mismo pecado. Recordemos que el pecado es la ausencia de Dios en el hombre. Si tan solo que aunque uno diga es que yo no he matado a nadie, yo no robo, soy muy buena persona, social, moralmente cumplo con todas las reglas, aún así soy pecador. Si yo no tengo a Jesús en mi corazón, porque la única forma de que yo tenga vida o comunión con Dios y que realmente tengo una vida en santidad o en una vida con una santidad progresiva, es decir, que decido voluntariamente no hacer lo malo y mantener una comunión en santidad con Dios, es a través de Jesucristo. De la otra forma, no, por muy buenas cosas que hagas o muy buena persona que suelas ser, sin Cristo, no hay nada. Ahora, la segunda visión de Pablo, de Juan, la encontramos en el capítulo 4, dice el cuadro de Dios en su trono. Y si usted ve el capítulo 4, del versículo 1 al 11, usted puede encontrar la descripción de cómo Juan está viendo, dice, la puerta abierta del cielo, ¿sí? Y él dice que ve aquí lo voy a leer, en el capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que habrán suceder después de estas. Dice, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante al de piedra, jaspe y cornalina, y empieza a describir esto. Y mi cerebro, no sé si el suyo, pero mi cerebro no me alcanza a imaginarme la majestuosidad y la belleza de tantas piedras preciosas, de tanta luz, de tanta descripción así. Dice que había 24 ancianos alrededor de ese trono y que tenían coronas sobre sus cabezas. Y bueno, empieza a decir, a describir todo y cómo había alrededor del trono, dice, 4 seres vivientes llenos de ojos. Y yo me quiero imaginar
y solamente quiero dejarlo en me imagino, porque mi capacidad es muy limitada. No sé si a usted le alcance para imaginar todas esas cosas, y a veces digo, somos tan finitos y Dios es tan maravilloso y tan eterno y omnipotente que yo no podría imaginar todo lo que describen. Yo me imagino a Juan así viendo todo eso y ¿cómo le pongo? O sea, eran tantas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? Y el espíritu, y imagínese describir lo que estaba viendo. Dice, el cuadro también nos habla sobre el cuadro de Cristo tomando el rollo sellado. Cuando hablamos de sellos, mis amados hermanos, entendamos que un sello para un rey yo ordeno esto y no se puede cambiar. Ajá. Y cuando un rey mandaba una misiva, lo tenía que enrollar para que fuera secreto, fuera privado, y le ponían un sello, y ese sello no se podía violar a menos que lo recibiera el remitente, y entonces lo quebraba para abrir y ver lo que decía, ¿verdad? Entonces, todo lo que tuviera el sello de un rey no se podía desdecir, es decir, una vez dada la orden, eso se tenía que cumplir sí o sí. Y usted puede ver un ejemplo tangible así bien claro en el libro de Esther. Cuando el rey Asuero ya había mandado la orden para matar a todos los judíos, dijo, bueno, pero es que ya salió la orden, ya estaba con el sello real. Entonces ahora mandemos otro edicto donde ellos se puedan defender y le damos, o sea, sí, no puedo quitar el primero, pero puedo darte chance con el segundo. No sé si me explico. Jesucristo es el único digno, dice aquí, de poder abrir ese sello. Ajá. Y dice que estaban muy tristes porque no había quien abriera el sello, pero luego le dijo aquí, dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, de los cuales dice, son espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, ya empieza a describir todo lo demás, ¿verdad? Entonces habla el siguiente punto de los sellos y sus consecuencias. El único que puede abrirlos y que para que se llevaran a cabo todos y cada uno de los sucesos es el cordero inmolado. ¿Y quién es ese cordero inmolado? Amén. Dice, Dios usa en la profecía la palabra sellar. En el libro de Daniel dice, cierra estas palabras y sella el libro. ¿Qué quiere decir en su totalidad? Hasta los tiempos postreros, justo antes del regreso de Cristo, porque cuando Daniel escribió su libro, no estaban ahora todos los acontecimientos que nosotros estamos viendo. Por eso a veces algunas personas piensan que Jesucristo no va a venir, porque ya pasó mucho tiempo, siempre estamos predicando de lo mismo, ya estamos en el 2024 y pues nada ha pasado, nada aparentemente ha pasado. Entiéndase, mis amados hermanos, que la ira de Dios no se manifiesta, no se refleja igual que antes, porque ahorita estamos en la gracia. Cuando estaban en la ley, recuerda cuando llevaban el arca y les dijo, no la toquen, no se podía tocar, no se podía transportar en carro, debía ser con una vara sobre sus hombros. Y el sacerdote la tocó porque los bueyes parecía que tropezaban y Usa, ¿verdad? La tocó y se murió inmediatamente porque la santidad de Dios, ¿cómo puedes tocar el arca que simboliza la presencia de Dios? Y él la tocó y nadie debía tocarla. Entonces, cuando él hace esto, muere inmediatamente. Era la ley. Quien peca irremisiblemente, muera. Hoy día pecamos y tenemos tanta misericordia de Dios porque estamos en la gracia. No significa que no haya consecuencias. Entienda, no morimos físicamente e inmediatamente porque pecamos, pero hay consecuencias. Algunos dicen están enfermos, algunos otros están padeciendo, están viviendo la consecuencia de su pecado. Eso no nos exime de la consecuencia. No morimos físicamente porque aún hay misericordia y tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ponernos a cuentas y continuar. Pero no está diciendo que no va a haber consecuencias. ¿Ok? Entendamos esto. Ahora, bien, el primer sello habla de la conquista militar y algunos piensan que es un símbolo de la difusión del evangelio. El segundo sello nos habla de la guerra, el tercero de la escasez, que es una consecuencia de la guerra. El cuarto es la muerte, también consecuencia de la guerra. El quinto sello habla de la bendición de los mártires cristianos.
El sexto sello nos habla de los eventos cósmicos que preceden al regreso de Cristo. Y aquí vamos a leer Mateo, versículo 29 del capítulo 24, y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí es donde había preguntado que qué pasaba, si se cremaban o no se cremaban, que se perdían, que si no sabíamos dónde había quedado el cuerpo de una persona. No nos preocupemos, dice que ellos recogerán desde los cuatro extremos, dice a todos los escogidos. Amén. Y dice también que el Seol, el mar y todos entregarán sus muertos. Así que por eso no nos preocupemos. Sí debemos tener en cuenta este hecho. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Recordemos que la luna no tiene luz propia. Ella es el reflejo de la luz del sol. Es solamente como un espejo. Entonces, si el sol no se oscurece, entonces la luna tampoco dará su brillo, ¿sí? Y las estrellas caerán y todos estos acontecimientos, dice, los cielos van a ser conmovidos. Dice, el punto número 4 nos habla de los juicios de las trompetas. ¿Qué anuncian las trompetas? El comienzo de la ira de Dios sobre una civilización que lo ha rechazado. Mis amados hermanos, entiéndase, en la iglesia hay cristianos maduros y hay cristianos inmaduros. Obviamente, entiéndase, cocollos dice, inmaduros, obviamente carnales. ¿Quiénes son estas personas? Quienes habiendo oído, habiendo visto, han decidido, aquí estoy, pero no obedecen. No sé si me explico, ¿sí? Voy a la iglesia para calmar mi conciencia, pero yo no estoy haciendo nada para adorar a Dios. No sé si me explico. Recordemos que adoración, cuando lo vimos en tabernáculo, adoración significa un estilo de vida donde el único que recibe la gloria con mis acciones, con mis pensamientos, con mis palabras, con lo que yo vivo, digo, hago todo, aun cuando duermo, todo es para su gloria. ¿Me? Y si yo no estoy viviendo para Cristo, entonces yo lo estoy rechazando. Podemos estar en la iglesia y podríamos no estar listos. Entiéndase eso, mis amados hermanos, porque a veces creemos, ay, bueno, sí voy a ir a la iglesia, pero, o no voy a la iglesia, al fin que no pasa nada. Debemos de ser conscientes que si yo asisto, no es lo único, ni lo es todo. Es el principio de algo. Yo congregarme significa que estoy con eso, declarando públicamente a las personas que mi prioridad es Dios, pero al mismo tiempo tengo que obedecer su palabra. No me puedo quedar en nada más me congrego y se acabó. Y dejo la Biblia ahí, nunca la leo y me olvido de mi comunión con Dios. Recordemos que la ira de Dios va a caer sobre aquellos que le hayan rechazado. Y muchos, la palabra de Dios, es más, en el Apocalipsis lo podemos encontrar, dice, pero Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, tal cual cosa. Di clases en Dole. O sea, ay, sí, como no. Y luego, ¿qué? Dice, no, ni los conozco, no es lo único, no es una garantía que tú y yo nos congreguemos o traigamos la Biblia bajo el brazo o vayamos a repartir folletos, pero no obedezcamos a Dios. Esa es la diferencia, que mi vida dé honra a Dios en todo lo que haga. Que si yo trabajo, en mi trabajo se note que soy hija de Dios. Que si yo hago cosas en mi casa, que, no, que soy una hija de Dios, que lo hice con gozo para su gloria. Sin embargo, dice, pueden estar sujetos aún a las aflicciones y pruebas normales. Dice, los creyentes son librados de experimentar esta ira. ¿Quiénes? Los creyentes. Un creyente es aquel que como obedece
porque sabe que hay una consecuencia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es contado por pecado. Entonces, si yo creo